buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Tenemos un apasionante tema que es cómo acompañar a las víctimas de trastorno de personalidad narcisista y desde un punto de vista también hacia los psicólogos, es decir, todo lo que sería ese acompañamiento desde una supervisión o desde una mentoría hacia otros profesionales que también se dedican a tratar, a acompañar a personas que han sido víctimas o que son aún víctimas del trastorno de personalidad narcisista. Voy a poner en contexto, bueno, ya sabéis que yo ando aquí con mis notas y tal para que no se me olvide nada. También me encantaría, por supuesto, que pudierais formularme preguntas, reflexiones, compartir. O sea, me encanta siempre. Es verdad que luego cuando se sube al canal de YouTube, pues muchas personas también lo ven desde ahí, desde esa otra plataforma. Y luego hacen comentarios o me contactan por privado, pero bueno, si es en directo, pues fenomenal también, que podáis hacerme las preguntas que creáis convenientes. Bien, entonces vamos a contextualizar. Lo primero que hay que saber y tener muy claro es que acompañar a una víctima de trastorno de personalidad narcisista digamos que no es algo para lo que todos los psicólogos estén preparados. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo vais a ir escuchando a lo largo del directo por múltiples motivos. Dentro del trastorno de personalidad narcisista o TPN, ¿no? En donde los psicólogos también lo catalogamos así por abreviatura para ir más rápido, en el agresor genera en las víctimas pues un perfil de daño psicológico porque ha habido mucha continuidad que es muy complejo y específico al mismo tiempo y que difiere clarísimamente de lo que sería un trauma simple. Entonces, ¿qué ocurre? Que las víctimas suelen presentar una combinación de síntomas que el psicólogo sin formación en trauma pues va a confundir a veces con otros cuadros o incluso en algún momento puede llegar a lo mejor a responsabilizar al propio o a la propia paciente de su malestar. Entonces hay que estar en este sentido como muy atentos para tener claro si como profesionales tenemos delante a una víctima de trastorno de personalidad narcisista. Entonces, características diferenciales para contextualizar. Ya sabéis que tenéis otros muchísimos vídeos, tanto en Instagram como en el canal de YouTube, donde explico bien las particularidades, incluso las diferencias de trastorno de personalidad narcisista con psicopatía, donde doy toda esa serie de tips claramente que tienen que ver con esas circunstancias que se están viviendo, ya sea a nivel de pareja, a nivel de padres-hijos, a nivel de amigos, hermanos o personas en el trabajo, ¿vale? Dentro del entorno más directo. Pero bueno, reconduzco y vuelvo otra vez a esas características diferenciales del trauma por abuso narcisista. ¿Cuáles son? Pues es un trauma como de baja intensidad y alta duración. ¿Qué quiere decir eso? Que es un trauma crónico y complejo. ¿Por qué decimos que es un trauma de baja intensidad? Porque a veces no son cosas, no son grandes cosas, no son grandes palabras, no son grandes acciones, sino es un gota a gota. Ya sabéis que hay una tortura que se llama la gota malaya, que es gota a gota, va horadando la piedra, pero también va horadando a lo mejor el cráneo hasta que te mueres, ¿no? Te vuelves loco primero y luego te mueres. Entonces, esto es un poco igual. Es esa laminación permanente a nivel psicológico de la persona, en este caso de lo que sería la víctima, que son los que suelen llegar a consulta. O sea, los narcisistas en general es raro. Yo he tenido alguno en consulta, pero es raro. O sea, no suelen llegar. Porque
por supuesto, todo está en el otro y no en ellos mismos, ¿no? Entonces, esa parte de cuestionamiento interno personal, pues por eso digo que no van a llegar a consulta. Entonces, digamos que volvemos otra vez a esas características diferenciales. Yo os estaba diciendo que es un trauma de baja intensidad, ese trauma de baja intensidad es de alta duración, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Que el trauma es crónico y que es complejo. Punto 2. Hay frecuentemente la presencia, o sea, lo que nosotros nos encontramos es trauma complejo. Entonces, trauma de estrés postraumático, el TEP famoso, trauma de estrés postraumático complejo. Y como tal, debemos tratarlo. Por eso es tan importante que no haya una revictimización de la persona durante el tratamiento. Bien, tercer punto, hay una distorsión de la identidad. Hay una autoimagen, pues al final del superviviente. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas gotas, esas palabras, esas expresiones, esos ninguneos, esas humillaciones en privado o en público de una manera más velada o más explícita, hacen que la persona llegue realmente creyendo que no es nadie, que no tiene ninguna valía, que no tiene ninguna cualidad positiva. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar, sí, a rasgos generales. Los vínculos traumáticos también, este vínculo con esta persona, con este sujeto, ha habido un refuerzo intermitente, que era lo que hemos venido explicando en otros directos, ¿no? Entonces es una persona que ahora te digo qué guapo eres, qué guapa eres, qué tipo tengo, ¿no? Que es una expresión que se utiliza aquí en España, y 2 segundos después es que no vales para nada, es que no eres nadie, no tienes ninguna importancia, tus palabras, decisiones, conocimientos no sirven para nada, ¿dónde vas así? Bien, entonces estos vínculos traumáticos, acordaros que siempre hay un refuerzo intermitente. Ahora te digo que estás estupendo o estupenda y 5 minutos después o un día después te digo todo lo contrario y hay una devalorización constante. Por eso decía que es gota a gota, ¿no? Que va laminando poco a poco, poco a poco. Bien, luego estos ciclos que yo os comentaba también en otro directo de idealización de un momento, luego de evaluación, luego abandono, están absolutamente internalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que se han normalizado, que la víctima ha normalizado eso. Entonces, eso que no es normal, lo ha hecho normal. ¿Para qué? Para sobrevivir dentro del vínculo, dentro de la relación. Y esto es importante porque a veces los profesionales queriendo hacer un comentario a lo mejor pues más favorecedor para el paciente que llega, al contrario, lo que estamos haciendo a lo mejor es hundiéndolo. Entonces, siempre hay una validación de cómo se siente y siempre hay un reconocimiento de quién es. Porque a veces llegan a consulta realmente casi sin sentir que son casi que personas, ¿no? Casi que personas que merecen vivir o que merecen una vida buena, ni siquiera ya una vida buena, sino simplemente vivir. Vale. Otro punto está la culpa, la vergüenza, esa vergüenza tóxica y esa dificultad en reconocerse como víctima. Esto también lo he comentado otras veces en los vídeos y es que antaños, hace bastante tiempo, se pensaba porque hay muchas mujeres, ¿no?, víctimas de trastorno de personalidad narcisista, es decir, las víctimas de un narcisista eran personas de baja cualificación o que a lo mejor pues tenían muy baja autoestima o no. Lejos de eso, suelen ser mujeres muy válidas, muy independientes, con carreras profesionales además brillantes o con capacidades y competencias extraordinarias. O sea, son realmente personas de muchísima valía, tanto personal como profesional. Hay una cosa que las caracteriza y es el exceso, como yo llamo, el exceso de empatía. Todas las personas que han estado conmigo en alguna conferencia o en alguna formación o en el despacho, en el gabinete, eso me lo han escuchado decir. Si hay exceso de empatía, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar comprender lo que le pasa al otro, entender qué es lo que ha hecho que me hable de esa manera, o que se comporte de esa manera, que haga este gesto delante de no sé quién.
porque voy a estar constantemente intentando interpretar a qué vienen esos comportamientos, esas palabras, si yo no he hecho nada, ¿no? Entonces, esta es un poco la dinámica. Bien, entonces, toda esa culpa, toda esa vergüenza tóxica y esa dificultad de reconocerse como víctimas, que es muy difícil para esa persona, porque a lo mejor es súper competente a nivel profesional y tiene un puesto de muchísima responsabilidad y dices, ¿cómo llevo tanto tiempo con mi pareja, mi marido, mi novio, lo que sea, y no lo he visto? Si yo soy tan lista para estas cosas, ¿cómo es que para esto, que es dentro de mi ámbito personal, no lo he visto? Bueno, pues no tienes por qué verlo, porque justamente es ese exceso de empatía, esa generosidad, esas ganas de comprender, de agradar, de que vaya todo bien, de facilitar, es lo que hace, de eso se nutre el narcisista, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, es esa posible confusión de roles en la que la víctima muchas veces duda de su propia percepción, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor es que yo estoy exagerando, bueno, igual es que no fue así, es verdad que a lo mejor él llevaba un poco de razón, ¿vale? Que es esa, vuelvo otra vez a decir lo mismo, es esa parte de normalización que hacen que no es normal. Bien, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Hay un riesgo clínico muy específico para los psicólogos sin formación en trauma. Y ese riesgo lo comentaba al inicio, que es esa revictimización, posible revictimización terapéutica, al cuestionar la narrativa del paciente. Porque en esa duda que el paciente, que el cliente, cuando llega, dice, bueno, es que igual no era para tanto y tal, ahí a lo mejor el psicólogo engancha pensando, pues a lo mejor no era para tanto, pero es que no sea para tanto, sino que es el sumatorio lo que tenemos que ver. O sea, ahí la pregunta a lo mejor sería para el psicólogo es, pero ¿cuántas veces ocurría eso? Ah, bueno, pues es que ocurría todos los días. Entonces ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que no era algo puntual. Entonces desde ahí sí que podemos empezar a valorar como psicólogos que esa persona probablemente haya sido víctima de un narcisista. Bien. 2, segundo riesgo, esa tendencia a aplicar pues modelos aprendidos donde nosotros estamos formados de una manera estándar, cuando entonces no los tengamos adaptados a lo que sería trauma complejo. Más formación tenga el profesional, y en este caso no significa más formación dentro de la corriente que haya estudiado inicialmente, sino más formación en otras corrientes, mejor será. ¿Qué quiere decir eso? Y esto lo digo un poco pues con conocimiento de causa. Yo desde que me formé, pues me formé en una corriente terapéutica y luego fui formándome en otras. En realidad no es lo mismo trabajar desde un abordaje terapéutico, por ejemplo en España el más utilizado es el cognitivo-conductual, que además tener formación en psicodinámica, en sistémica, en MDR, en terapia, bueno, el de la compasión, o sea, no es lo mismo, o en mindfulness, o sea, no es lo mismo tener diferentes formaciones terapéuticas que solamente una. Porque esa riqueza de todas esas formaciones, ¿no? Pues yo estoy formada, pues sí, en cognitivo comportamental, en psicodinámica, en psicoanálisis, en MDR, en neurociencia. Entonces todo eso va a hacer que yo pueda utilizar otro tipo de perspectivas con el paciente, con el sujeto, con el individuo que viene. Entonces, desde ahí es, si solamente estamos formados en una corriente, fenomenal, pero que tengamos en cuenta que ante este tipo de pacientes sí que es verdad que tendríamos que tener una formación un poquito más adaptada a lo que sería trauma complejo, ¿vale? Bien, más dificultades que podemos encontrar, pues que hay que distinguir la resistencia terapéutica del efecto del vínculo traumático. Cuando, esto es, también lo menciono más adelante, tiene que ver con la transferencia y contratransferencia, ¿no? Si nosotros percibimos que la parte de la transferencia del paciente hacia nosotros
esa especie de protección, de no querer abrirse mucho y todo eso, a lo mejor estamos interpretando que es una resistencia, ¿no? Sin embargo, es que la persona viene tan dañada, esa vulnerabilidad no puede estar expuesta también ante un desconocido, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues por muy profesional. Entonces, bien, luego estaría la contratransferencia. Esa contratransferencia que a veces por parte del profesional, del psicólogo, es pues muy fuerte, muy intensa, con mucha necesidad de rescatar a la persona, con una sensación de frustración muy grande, de querer pues ayudar, intervenir y tal. No podemos hacerlo, eso está descartado. Entonces, bueno, pues ahora voy a comentar la parte de la supervisión, ¿no? Eso es importante que primero lo identifiquemos y digamos, oye, ¿qué me está pasando? Porque yo quiero rescatar a esa persona, porque yo me siento tan frustrada que realmente es que me llevo a casa y no soy capaz de dejarlo en el despacho, pues me siento totalmente identificada, o por Dios, no quiero escuchar más porque es tan difícil y tan doloroso lo que me está contando esta persona que no soy capaz de sostenerlo, ¿vale? Entonces esos son como warning, como alarmas que tenemos que tener en cuenta. Y luego estaría la dificultad de establecer ese ritmo adecuado para la persona. Como si quisiéramos ir demasiado rápido al reprocesamiento, a la solución, a que la persona esté bien rápidamente. Eso no va a ser posible. Cuando nosotros forzamos, ¿no?, esa recuperación o queremos que la persona pues vaya bueno, pues agilizar un poco todo el proceso para que deje de sufrir lo antes posible, realmente lo que estamos haciendo también es violencia terapéutica. Entonces, a veces también el paciente nos lo pide y eso en consulta yo creo que no conozco a ningún psicólogo que no le haya pasado que le haya preguntado la persona, pero ¿cuántas sesiones van a ser? Pero esto va a durar mucho, pero ¿vale? Entonces no podemos hacer una estimación. Ni siquiera dentro de los mejores pronósticos. Yo a veces pensaba que era una cosa sencilla y luego se ha abierto un melón increíble. Sencilla, entre comillas, sin que era un acompañamiento que podía ser fluido, tal, que la persona no había estado a lo mejor tanto tiempo en contacto con un narcisista y que podía recuperarse rápidamente, y luego a lo mejor ha sido bastante más bueno, pues con mayor duración y mayor presencia en el acompañamiento, que a lo mejor otros procesos que de primeras se veían bastante más complejos y luego han sido más cortos. Pero sí que identificar el ritmo y tener toda esa, que es lo que voy a comentar ahora, ¿no? Todos esos principios fundamentales para el paciente, pues nos da también como cierta tranquilidad y garantía de que todo va a ir a bien, ¿no? A veces hay que mirarlo como una inversión de tiempo para luego ir lento para ir rápido. Eso lo dice mi supervisora, que es Natalia Sejo. Dice siempre ir lento para ir rápido después. Bueno, entonces, los principios dentro de esos fundamentos de supervisión, ¿cuáles serían? La seguridad antes que el procesamiento. Entonces es la estabilización del paciente, siempre va a preceder a lo que es el trabajo con el trauma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay pacientes que vienen tan desregulados, con tanto sufrimiento, porque llevan a lo mejor 20 años o 30 años en una relación de este tipo, que a veces incluso nos tenemos que ayudar de farmacología, porque los estados depresivos pueden estar independientemente de lo que sería el TEP, ¿no?, el trastorno de estrés postraumático. Entonces, farmacología, ejercicios, que practique, que tengamos esas conversaciones, qué narrativa, qué es esa historia que se cuenta, cuáles son esas frases que ha ido repitiéndose, hacer, por ejemplo, que la persona pueda hacer un listado muy objetivo de cosas que han sucedido en su vida, ¿no? Pues
oye, pues estábamos en un restaurante y de repente estaba todo bien y de repente tornó él en un gesto malo y luego empezó a decirme ciertas cosas y yo terminé llorando dentro del restaurante, ¿no? Pues eso, que lo pueda escribir, que pueda escribir como hechos objetivos lo más concreto posible si se acuerda de frases y tal. ¿Por qué? ¿O para qué nos va a servir esto? Porque la persona a lo mejor va a recaer, es decir, va a volver otra vez a ese vínculo y entonces sería bueno ya tener eso. No solamente para la persona en sí, el paciente, sino también para el psicólogo para identificar hasta qué punto ha habido un desgaste emocional y hasta qué punto y con qué calado está el trauma instalado. Vale. Luego, entonces, esta es la seguridad antes del procesamiento. Punto número 2, la supervisión como un espacio de regulación. Entonces, realmente aquí el supervisor sí que tiene esa función reguladora que el supervisado pues debe ofrecer al paciente. Entonces, esa tranquilidad, esa saber que hay otra persona también que como es en esa conversación pues que vas por buen camino o no y tal. Luego hay el punto 3 es lo que comentaba antes, ¿no? De diferentes formaciones y tal, pues esa integración de enfoques, lo más amplio posible, teniendo claro qué pautas vas a seguir, donde primero siempre va a estar esa estabilización, esa regulación emocional y luego ya pues se irán dando otro tipo de circunstancias hasta que se pueda llegar al reprocesamiento de trauma, ¿vale? Y luego también esa atención al terapeuta por ese desgaste, ¿no? Hay lo llaman la fatiga por compasión. De hecho, el otro día hablaba en un short de que quieres hablar más a la IA, ¿no? Al algoritmo o a un profesional. Entonces, al final se concluye que es mejor al algoritmo porque hay una ausencia de fatiga por parte del profesional que está escuchando. A ver, esto es como todo. El algoritmo siempre te va a ir a la complacencia, es decir, siempre te va a dar la razón. Si no quieres que nadie te dé la razón y hacerte avanzar, pues lógicamente tiene que ser con una persona. Sin embargo, sí que es verdad que el profesional a veces sí que acusa ese desgaste. ¿Por qué? Porque es muy difícil de no entrar y no querer ayudar a la persona, entrar al rescate, etc. ¿Vale? Entonces, el estar en ese equilibrio es muy bueno para eso también la supervisión, ¿vale? Para la contratransferencia, que sea lo más neutral posible. Y luego estaría esa flexibilidad clínica donde el supervisor pues va a evaluar esa adherencia al tratamiento del paciente que llega, ¿no? Y todo ese análisis de una manera un poquito más objetiva. Entonces, ¿cuáles son un poco los elementos también que vamos a valorar aquí? Pues están los datos del caso, lo que comentaba antes, pues la narrativa del trauma, qué tipo de abuso narcisista ha habido, cuáles son las fases identificadas, cuáles son los vínculos traumáticos presentes, porque en algunos casos la relación con el narcisista o con la narcisista continúa. A veces están separados, es una pareja, están separados, pero tienen niños, con lo cual necesitan seguir en relación por los niños. Otras veces es madre-hijo o padre-hija, yo no sé. Entonces, desde ahí es como yo no rompo del todo el vínculo con mi familia, pero sí que los distancio muchísimo y voy en contadas ocasiones, la relación es muy a cuentagotas, con mucha distancia emocional. ¿Para qué? Pues para que no haya ese sufrimiento, ¿no? Y no haya una traumatización. Está la formulación clínica, es decir, en esa conceptualización del caso, que es cuando nosotros ponemos todos los elementos encima de la mesa, nosotros, digo, los psicólogos, y empezamos a elaborar
un poco la línea de trabajo, cuál va a ser el enfoque, por dónde tengo que empezar. Pues como yo os decía antes, siempre es desde la seguridad, desde la regulación emocional, dotando de muchísimos ejercicios, mucha escucha, mucha escritura, para que la persona vaya otra vez tomando en contacto con su centro, con sus fortalezas, identificando quién es, reidentificando quién es, porque en realidad no lo perdió, pero es verdad que hay una parte como que ya no lo ve claro, ¿no? Como que duda de ella, ¿no? De él. Vale, el estado actual, esa fase del proceso terapéutico que yo les decía, la estabilización, el procesamiento y lo que sería la integración, que es la finalización de la terapia. Las intervenciones en supervisiones, a ver, se pueden hacer una vez al mes o una vez cada 2 meses y tal. También hay profesionales que sugieren cada 15 días, a ver, si es una persona recién, junior y tal, por supuesto 2 semanas estaría fenomenal, pero a lo mejor un senior pues igual no tiene que estar cada 2 semanas, igual puede estar una vez al mes y trayendo siempre pues un caso o 2 casos a la vez. Vale. Esto es un poco lo que os quería contar. Hay también como una checklist del cierre de supervisión para que el supervisado pues que haya una identificación de objetivos para las próximas semanas, que haya por parte del supervisado una verbalización de al menos 1 o 2 aprendizajes concretos de esa sesión de supervisión, si se han detectado o no señales de fatiga por parte del psicólogo y si hay que hacer alguna intervención en particular, si se han acordado lecturas o formaciones complementarias si fuera necesario. Esto es un poco ese checklist y luego hay una cosa también que me gusta identificar dentro de las supervisiones que yo hago, que sería lo que es cuando nosotros detectamos en supervisión, cuando yo estoy supervisando a alguien o a un grupo, cuando se empiezan a detectar alarmas. ¿Cuáles son esas alarmas, no? Pues a lo mejor justamente cuando estamos viendo que el otro psicólogo pues está sobrepasado emocionalmente, o bien por circunstancias personales o bien por el propio caso, entonces ahí sí que se elabora como un plan de autocuidado específico para la persona. Nunca el supervisor va a ser el terapeuta del supervisado, en ningún caso. El supervisor puede solicitar, o yo puedo solicitar, oye, vamos a hacer una supervisión tú y yo solos y tal, vamos a analizarlo bien y tal, para justamente concretar y detectar si necesitará ayuda el propio psicólogo, ¿vale? Se recomienda pero no se puede imponer tampoco, que a lo mejor ese psicólogo pues también vaya a terapia durante un tiempo para que esa parte de proyección o de contratransferencia que yo hablaba al inicio, pues ahí veamos qué es lo que está sucediendo. De hecho, los psicólogos, la inmensa mayoría, debería ser así. Yo por lo menos es que me he tirado muchísimos años en terapia yo misma, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente esa parte de contratransferencia no se me lleve al caso, porque si no estoy también yo misma en exceso de empatía. Bien, entonces, desde ahí la supervisión, el supervisor nunca puede ser el terapeuta del supervisado, eso ya lo he dicho. Necesitaría un plan de apoyo específico que se diseña entre ambas partes. Y ya por último y para cerrar, las consideraciones éticas y específicas, que sería la parte de confidencialidad. Es verdad que por secreto profesional todos, pues incluso cuando supervisamos no decimos ni el nombre real de la persona, ni la edad, nos lo inventamos un poco y tal, para que queden todos los datos así distorsionados. No lo que es el core, lo que es pero como no nombramos el nombre de la persona, ni la edad, ni la profesión, ni nada, es verdad que queda bastante diluido y normalmente es que no. O sea, también son psicólogos que están en otras ciudades y tal. Yo superviso a mucha gente que está en otras comunidades autónomas que no es Madrid, aunque sí que tengo alguno también de Madrid. Entonces, pero yo no voy a conocer a sus pacientes. O sea, no. Entonces, es esa confidencialidad de la supervisión. También hay ese
esos límites también en la supervisión, donde la supervisión no suple la formación reglada. Es verdad que en las intervenciones que hacemos los supervisores es más desde ese análisis del caso, esas posibles aproximaciones y ese análisis de transferencia y contratransferencia, ¿no? O sugerencias de lecturas o de formaciones específicas. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o duda al respecto. Yo encantada de responderos. Ya sabéis que es muy importante lo que sería la formación, la supervisión, la mentorización en otros casos, y con ganas siempre de aportar. Y desde aquí, en Marca la Diferencia con Psicología, un miércoles más, os doy las gracias por haber estado